Bien, pues con la entrada en escena de Ambrosio comienza a complicarse el cuadro. Antes que ello, vamos a, por dejarlo ya establecido, este es Constantino, este es su hijo Constancio II, del que acabamos de hablar. Esta imagen ilustra el famoso sueño de Constantino, antes de la batalla que gana. Aquí vemos una versión más del famoso concilio de Nicea, porque la cronología crítica pues pasa por ahí. Es decir, Constantino convoca por fin el concilio de Nicea, donde se consagra o gana la facción católica, así, el partido católico. Eso es en el 325. Aquí vemos su famoso decreto de libertad de culto, que es del 313, todavía 12 años anterior al famoso concilio, solo para ilustrar cómo lo que se pretendía con este decreto era, pues como dice el nombre, otorgar la libertad de profesar el culto que quieran, tanto unos como otros. Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de quien quiera que fuera el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Es decir, por un lado, pone fin a la última persecución que habían sufrido los cristianos, porque Diocleciano muere apenas 2 años antes de este año, y lo que aquí se observa es libertad de culto, en efecto, no solo para los cristianos, sino para cualquiera de ellos. Quiero decir que con este decreto Constantino no perseguía o no proscribía ni el paganismo ni otros cultos, sino que se intentaba conceder la misma igualdad o el mismo derecho a todos. No hay que olvidar que buena parte de todas estas confesiones recibían fondos públicos, en especial, sobre todo, desde Constantino, porque a partir de él el estamento eclesiástico entró a formar parte del funcionariado imperial, es decir, absorbió, digamos, la estructura administrativa o política de la Iglesia de entonces y la puso también bajo control imperial. Con esto surgió una nueva polémica o un nuevo problema que se ha dado en llamar cesaropapismo, que aquí no vamos a entrar, pero que en esencia consiste en hasta qué punto el poder civil, en este caso el emperador o el senado, quien lo detente, tiene capacidad y derecho y poder para intervenir en decisiones que atañen a lo que hasta entonces había venido siendo el poder eclesiástico. Es decir, si el emperador o el poder del Estado tiene que intervenir o que dirimir, incluso determinar lo que ocurre en el seno de la Iglesia. Esto se planteó aquí, comenzó a plantearse lo que llamamos cesaropapismo a partir de estos tiempos, pero la Iglesia realmente lo que hizo fue cada vez irlo limitando un poco más. De hecho, ahora veremos una pequeña introducción antes de pasar a Teodosio, que es donde empieza este personaje a aparecer. Ambrosio, aquí nos habíamos quedado. Aquí tenemos al famoso Ambrosio de Milán, que fue aclamado obispo, fue por aclamación popular. Fue una escena muy curiosa. En el obispado de Milán había un arriano, es decir, un obispo partidario de los postulados de Arrio y en contra, opuesto a los postulados que defendía Ambrosio y el concilio de Nicea y otros muchos. Creo que era un tal Maxencio. Bueno, pues murió, y ese mismo año que murió, con motivo de la elección del nuevo obispo, pues estaba ahí todo el mundo reunido, y de repente, entre la multitud, se oyó gritar a un niño que gritaba Ambrosio obispo,
y parece que todo el mundo al oír eso pues se puso a repetir Ambrosio obispo, y así fue elegido Ambrosio obispo, digamos, por aclamación popular. Es una suerte de eufemismo. Este personaje, ya lo hemos comentado antes, no aparece casi nunca en primer plano, sino que suele obrar por persona interpuesta, pero de hecho estará rigiendo los destinos de esta especie de simbiosis que se está produciendo desde Constantino entre el poder eclesiástico y el poder civil o el poder del Estado, pues prácticamente hasta su muerte. Muere en el 397, cuando ya Teodosio está en el poder, también gracias a sus haceres, a sus quehaceres y deshaceres. Es decir, durante el reinado de Teodosio, lo veremos en un momento, no hubo prácticamente ningún año, ni un solo año en el que no se emitieran decretos continuados y repetidos contra el paganismo, contra las herejías o contra cualquier tipo o forma de culto que no fuera el culto católico. Esta es la famosa basílica de famosa basílica de Milán, la que consagró Ambrosio. Creo que sus restos están enterrados aquí. Un personaje singular. Incluso llegó parece ser que en un par de ocasiones, en momentos críticos donde la polémica estaba muy subida de tono, pues tuvo la inconmensurable suerte o la feliz suerte de hacer un par de hallazgos de santos, incluidos dos, no recuerdo sus nombres, pero me vendrán a la cabeza, Protasio y Gervasio, en efecto, las reliquias de dos presuntos santos que él había encontrado casualmente y que parece ser que son dos personajes que no habían existido jamás. Bueno, Ambrosio, calificado por algunos como el Fouché de la época, es decir, el poder real detrás del poder imperial, pues tuvo un papel decisivo en la política que llevaron a cabo Teodosio I, que era español de origen, era de Hispania, y después sus hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, e incluso después Teodosio II, bueno, ahí ya no estaba vivo Ambrosio, claro, pero pues siguió la misma política. Teodosio II, nieto del primer Teodosio, hijo de Honorio, que fue una política de persecución continuada del culto tradicional romano. Este sigue siendo uno de los problemas sin resolver, o de los más importantes para los que no se encuentra una explicación suficiente. Se han dado muchas, pues que el cristianismo fue la causa de la decadencia del ejército y las instituciones romanas, es la opción de Gibbon y otros autores después. Se han barajado diferentes hipótesis, pero probablemente faltan datos. También se han deducido las crisis del siglo III, las invasiones de los vándalos, en fin, es un problema irresoluto. Digo irresoluto el hecho de que en apenas 50 años, que son estos reinados que acabo de citar, pues el paganismo prácticamente es borrado de la sociedad que le daba soporte, y a partir del 400 lo único que tiene que hacer la Iglesia, entendida en su conjunto, un ente político que abarcaba todo el Mediterráneo, fue simplemente perseguir sus propias herejías o aquellas corrientes de opinión que, profesando el cristianismo, defendiendo los mismos libros, la figura de Jesús y el Nuevo Testamento y todo, disentían en cuestiones que ya hemos apuntado en otras clases, como si el bautismo se extendía por si el pecado original se extendía desde los primeros padres por toda la eternidad, si el bautismo ausente en neonatos que morían pronto antes de ser bautizados, pues era un pecado o no lo era, si la naturaleza del Padre y el Hijo eran lo mismo o no, cosas que ya hemos comentado en otras, en fin, temas de este tipo. Aquí con Ambrosio están estos instrumentistas y el Hydraulis, porque con él ya empieza a quejarse también. Había habido otras quejas antes que él. Empieza a quejarse de la música de los paganos, y en especial parece que le molestaban a Ambrosio los conciertos de viento. No sabe muy bien lo que quiere decir, porque claro, no se precisa. Probablemente pues conciertos donde intervenía la ulos doble, o esto que se representa aquí, esto es una gaita, pero mientras que habla en contra de los conciertos de los paganos y especialmente de los conciertos de viento, hay que entender ahí tubos múltiples, pues en cambio el Hydraulis, al igual que hizo Agustín
y Tertuliano y otros no lo critica, es decir, lo tolera. Aquí vemos el primer caso, la primera vez en la historia de Occidente, en el que el poder eclesiástico, en este caso Ambrosio, somete a vista de todo el mundo, es decir, a la luz del día, en plena Basílica de Milán, al poder imperial. Lo que ocurrió en estos tiempos fue que Teodosio I el Grande había ordenado una matanza en Tesalónica, perdón. Es decir, en Tesalónica pues había carreras de caballos, que era el espectáculo más frecuente, más concurrido de la antigüedad, durante todos los tiempos de Roma, incluso después. Y uno de los jinetes más famosos, de los aurigas uno de los vencedores, de los que de más nombre tenían, que era una auténtica figura, una auténtica estrella para el pueblo. Bueno, para los de una facción sí, para los de otros no, porque aquí había pues carreras, equipos que solían coincidir con un partido o algo que se le pueda parecer, más conservador, otro menos. Pues parece ser que uno de los aurigas más famosos del momento, una estrella para las multitudes, había cortejado. Este es un auriga, no es él, pero es un auriga que está en el mismo museo, falta parte de la escultura, está sosteniendo las bridas de los caballos. Este auriga, digo, había estado cortejando a un oficial de Buterico. Buterico era el Magister Militum godo. El Magister Militum, y cuando eran godos sobre todo, a partir de estos años, finales del siglo IV, ya ha habido algunas incursiones de lo que llamamos pueblos vándalos, bárbaros. Concretamente los godos son como aristocracias militares que se imponen a la estructura política y social de Roma y gobiernan de facto, digamos así, se ocupan del ejército. No te muevas porque claro que yo tengo el ejército. Quien reina es un romano, el obispo es un romano, a veces es un arriano, católico no, pero el poder militar, el poder y el control de los ejércitos está a cargo de estos que llamamos hoy bárbaros. Son pueblos invasores militares. Pues uno de los oficiales de Buterico, que era el Magister Militum godo, es decir, que no era de procedencia romana, probablemente sería arriano, de Teodosio, pues parece que era atractivo o le cayó en gracia al auriga, no recuerdo su nombre, ya lo consignaré. El caso es que esto se supo y, aplicando la legislación vigente, se detuvo al auriga y hubo unos tumultos en la ciudad, es decir, se le arrestó por intentar seducir a una persona de su mismo sexo. A consecuencia de esta detención hubo unas revueltas callejeras impresionantes, hubo allí de todo, enfrentamientos con el ejército, con las autoridades, con la policía, y a consecuencia de estos enfrentamientos, Buterico, el oficial, resultó muerto. Él y otros, claro. Y como represalia, Teodosio, instigado por unos y otros, ordenó una matanza masiva, es decir, convocó unos juegos extraordinarios gratuitos en el estadio, nuevas carreras, nuevos espectáculos, sin pagar nada para los ciudadanos de Tesalónica. Esto fue en el 390, y cuando estaba el estadio lleno, a reventar, había dado la orden, sus soldados cerraron las puertas, es decir, sellaron el recinto de modo que no pudiera escapar nadie, entraron dentro a las gradas y masacraron, según las fuentes, entre 6.000 y 7.000 ciudadanos. Bueno, esto fue un acto de una violencia increíble, inusitada, que dejó espantados a todos. Parece ser que se arrepintió en el último momento, es decir, que intentó dar marcha atrás, pero para cuando dio la contraorden ya era demasiado tarde, habían entrado ahí y aquello era un baño de sangre. A consecuencia de este hecho, se conoce así como la masacre de Tesalónica, en el 390. El Ambrosio, que se representa en este cuadro de Van Dyck, este es Teodosio I, le prohibió tomar la comunión, incluso acceder al servicio religioso, hasta que no hubiera cumplido una penitencia. Es decir, el arzobispo de Milán le negó la entrada al mismísimo emperador a un recinto cristiano
con motivo de esta matanza. De aquí viene la famosa frase, no sé si la he consignado aquí, no, pero es conocida, sobradamente conocida, que dice, es una frase de Ambrosio, dijo: el emperador está en la Iglesia, no por encima de la Iglesia. Es el primer acto evidente, oficial, o digamos así, sancionado a la luz pública, en el que una autoridad eclesiástica somete es decir, manda, ordena, se impone, no sobre cualquiera, un jefecillo, un gobernador, no, sino sobre el mismísimo emperador. Unos 10 años atrás de esta famosa masacre, también en tiempos de Teodosio, se publicó el edicto de Tesalónica en el 380. Y esto ya es una declaración, es decir, con este decreto, con este edicto, Teodosio y todo el aparato de Estado, que ya era un aparato eclesiástico, o las dos cosas a la vez, establecieron o impusieron legalmente por ley el cristianismo como religión oficial de todo el imperio. Aquí tenemos solo un extracto para que se vea el tono de la declaración. Dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso, que está en ese momento en el trono papal, y el obispo de Alejandría Pedro, hombre de santidad apostólica. Es decir, a ellos dos deja constancia de que están también en la declaración, y después dice: esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad, que era el credo que se había impuesto en Nicena en el 325. Y sigue diciendo: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Es decir, la serie de decretos repetidos y continuados que comienzan ya con Constancio II, el tercer hijo de Constantino, en el 340, esto ya lo hemos visto, y que se prolongan al menos hasta 357, como consignamos, son retomados después por los sucesores, después de la década de edictos que promulgó Constancio II, entre los años 340 y 360, los paganos intentan retomar parte de lo que han perdido, porque cuando se promulga una de estas leyes, pues, por ejemplo, todas las confesiones que no sean católicas se ven obligadas a partir de entonces a entregar sus iglesias a quienes sí son católicos. Muchos pierden las propiedades, pierden los derechos. Bueno, es la tónica. Por ejemplo, justo después de Juliano, en el año 365, la palabra paganus ya se usaba en el lenguaje corriente, mientras que la primera vez que aparece en un edicto la palabra paganus es 5 años después, en el 370. Después de Juliano y hasta que Teodosio es coronado emperador, pues ya hemos apuntado muy rápidamente lo que ocurre. Hay una serie de emperadores también en estos tiempos. En los tiempos de Valente, que muere en el 378, y de Valentiniano, pues también el terror corrió por todo el imperio, pues se promulgaron leyes no solo también contra los paganos, contra los adivinos, contra los helenistas. Ante todos estos años, lo que se está contando en estas clases no es más que un botón de muestra, lo principal o lo más relevante, pero hubo de todo. Se expulsó a filósofos, se expulsó de las ciudades, de unas sí, de otras no. Apenas 5 años después de ser declarado el catolicismo, no el cristianismo ahora, sino el catolicismo, como la religión oficial del imperio, hay un debate famoso en el Senado romano donde Símaco, que es un alto cargo, quedan pocos paganos y cada vez más en los altos cargos del imperio, pero Símaco y su amigo Pretextato son dos de ellos, representan a la aristocracia romana,
y es un último intento en el que oficialmente hay un debate ante el emperador en donde Símaco, en representación del pueblo romano, de aquellos que no eran romanos, eran romanos pero no eran cristianos, pues intenta, un discurso famoso, se llama La relación de Símaco. Aquí hemos escogido solo 3 puntos por resaltar el momento álgido. Es una argumentación de causas y argumentos a favor y en contra, y de agravios pasados entre unos y otros, cristianos y paganos, de los siglos anteriores, escrito en un estilo retórico, pues como se hacía antes. Pero hay 3 puntos muy curiosos, que es donde Roma toma la palabra, es decir, Símaco lo que viene es, el paganismo está pues muy enfermo ya, por no decir en trance de muerte, y viene como a pedir clemencia al emperador, es decir, el Estado ya es cristiano, desde los tiempos de Constantino, pues prácticamente. Y dice en el punto 8, dice, en efecto, cada uno tiene sus costumbres y cada uno tiene sus ritos, como sabemos que ocurría en la Roma clásica. Y uno de los argumentos que utiliza Ambrosio, porque Ambrosio no se queda callado después de este debate, en esencia lo que vino a ocurrir es que Símaco habló, conmovió a todo el mundo, tenía ya al Senado a todos en el bolsillo, tanto paganos como cristianos, todos estaban a favor de restaurar los fondos y levantar las prohibiciones sobre la antigua religión, es decir, sobre la religión romana, y cuando ya estaban todos que iban a darle la razón y parecía que iban a hacerse un poco las paces, Ambrosio, al oído del emperador, y en una serie de cartas después que contestó por escrito a todas estas cosas, a las relaciones de Símaco, pues le convenció de que no, y al final se denegó. Entre otras cosas, pues reclamaba eso, que se les devolvieran los fondos, el permiso de construir templos, de adorar a sus dioses, devolver la estatua de la Victoria al altar, como había estado allí durante 500 años o más. Y en este punto, en el 9, le dice Símaco, dice, imaginemos que quien habla ahora dice es Roma. Y estas son las palabras que le dirige Roma a través de Símaco al emperador. Dice, príncipes óptimos, padres de la patria, reverenciad mis años. Está apelando a la antigüedad de la religión romana, que durante 1000 años, Roma no había sido tomada, 800 para ser más exactos, y justo 3 años después de esta relación, de este debate, es saqueada por primera vez por los sénones al mando de Breno, unos bárbaros, y 15 años después de nuevo por Alárico en el famoso saqueo de Roma del 410. Pero durante 8 siglos no había caído. Y aquí está Símaco apelando pues a la fuerza de la memoria y de las costumbres y de las tradiciones, que son eso. Cada cual tiene sus ritos, cada cual tiene sus costumbres y todas son respetables. De hecho, eso es lo que estaba intentando decir hace un momento. Ambrosio, cuando responde, uno de los argumentos que utiliza es el siguiente, dice, si tanto les gustaban sus antiguos dioses, ¿por qué acogieron a los dioses de los pueblos que conquistaban? Es decir, está admitiendo que Roma, en efecto, dice, es que los dioses de Cartago, dice Ambrosio, que eran sus enemigos mortales 200 años antes de Cristo, y a los que borraron del Mediterráneo los romanos, también están dentro de la vida social y religiosa romana. Y así con todos. Los dioses de los pueblos conquistados eran incorporados al panteón imperial, digámoslo así, de Roma, y se dejaba a los que los profesaban, fueran cautivos o no lo fueran, pues seguir profesándolos. Lo que no podías dejar de hacer era adorar o reverenciar a los dioses oficiales de Roma. Es decir, aquí está apelando Símaco a la fuerza de la tradición, a la fuerza de la memoria, que es la transmisión de las costumbres, que cada cual tiene las suyas, y aquí personifica Roma, y Roma dice eso, dice, reverenciad mis años a los cuales me condujo una piadosa religión. Me mantendré en mis ceremonias ancestrales y no me arrepiento de ello. Viviré según mis costumbres, puesto que soy libre. Esto es lo que dice el pueblo romano. Este culto pondrá de nuevo a todo el mundo bajo mis leyes, como estuvo durante casi 1000 años. Fueron estas ceremonias sagradas las que alejaron a Aníbal y a los sénones que acabamos de citar del Capitolio. Pero el punto más crítico es el 10. Pues dice Roma, ya veré yo qué es lo que se intenta enseñar, diciendo, ya tengo una edad, parece que estoy feneciendo porque he perdido el control político de mi propio imperio, pero dice, de todos modos,
Toda enmienda es tardía y reprobable ya en la vejez. Por tanto, os pedimos paz para los dioses patrios, para los dioses nacionales, los del culto romano. Es justo, dice Roma, que aquello que todos veneran sea considerado uno. Y aquí está poniendo el dedo en la llaga de estos 2 siglos, bueno, más, fueron 2 siglos y después en adelante, de disputas cristológicas y sobre temas de teología y de fe que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que muchos paganos y muchos romanos, aunque no adorasen nada, pues contemplaban con pasmo y sorpresa. Y las palabras de Roma son las siguientes. Dice: contemplamos los mismos astros, el cielo es común, el mismo mundo nos envuelve. ¿Qué importancia tiene con qué pensamientos cada uno busca la verdad? No es posible llegar a misterio tan grande por un solo camino. Y ya para acabar, ahora ya no habla Roma, habla Símaco y remata el tema. Dice: pero esto es una disputa de ociosos, es decir, decidir por qué camino se puede llegar o no a una verdad que no es la verdad del mundo, no es la verdad del cielo ni de los astros, sino que son las creencias de unos y de otros que tratan de ser impuestas. Ahora nosotros os estamos suplicando, no estamos intentando añadir una disputa más sobre el tema. Bien, la relación de Símaco, el debate entre Símaco y Ambrosio, pues al final se decantó a favor de Ambrosio, y durante los años de gobierno de Teodosio en adelante, hasta sus sucesores, pues se suceden también una serie de decretos. No me anticiparé. En el 380, lo acabamos de ver, se promulga el Edicto de Tesalónica y se declara el catolicismo como religión oficial para todo el imperio, es decir, se proscriben todos los demás cultos. El 381 hay persecuciones de paganos a cargo de Teodosio. Al año siguiente, en el 382, se retiran los fondos para el culto pagano y también se confiscan los bienes de los templos paganos y de los sacerdotes. Bueno, lo hemos comentado antes, apenas hay un año del reinado de Teodosio donde no haya leyes continuadas. 2 años después, en el 84, es el famoso debate que estábamos citando hace un momento, y 3 años después, por primera vez en 8 siglos, los galos saquean Roma. Un año después del saqueo de Roma, en el 388, Teodosio I todavía saluda en público a los sacerdotes paganos y se comporta con ellos. Es una situación reconocida, admitida, que existe de facto. Pero en el 389 hay nuevos decretos, los llaman a veces decretos infames de Teodosio, en especial los de los años 389 al 391. Al año siguiente, el 390, es la masacre que acabamos de citar, aunque esto no parece que tenga que ver. Bueno, sí y no, porque una cosa es que tú detengas a alguien por aplicar la ley, otra cosa es que esa ley sea más o menos justa según unos o según otros. Pero claro, que la gente se te eche a la calle y que se produzcan disturbios, muertos, etcétera, pues eso ya es otro problema. Y ciertamente el correctivo que aplica Teodoro es decir, pues ahora convocamos un espectáculo público y cuando están todos encerrados nos pasamos a todos a cuchillo, que es lo que ocurrió. Pues eso es una cosa sin nombre, en efecto. En especial estos años, en torno al 390, a veces los califica así, decretos infames de Teodosio. El siguiente año, en el 391, hay una nueva prohibición del culto pagano, se persigue también a los apóstatas mediante ley, es decir, a aquellos cristianos en cualquier punto del imperio que renieguen de su fe y se apunten al paganismo o a lo que sea, o a ninguna. También se persigue por ley la celebración de sacrificios, también se prohíbe por ley la visita a los templos paganos, o sea, ni siquiera podías entrar. Hay además una ley especial para Egipto, momento en el cual, este es el año 391, en que tiene lugar el famoso saqueo del Serapeo, la pequeña biblioteca anexa a la biblioteca de Alejandría, con el obispo Teófilo por allí, e incluso hay una segunda ley de cierre de templos paganos. Al año siguiente, el 392, otra nueva prohibición de sacrificios paganos, nuevas prohibiciones de erigir nuevos templos y de cerrar otros, y así llegamos al 393, que es el año en el que tiene lugar, por fin, la última Olimpiada de la historia, bueno, no puedo decir de Occidente porque hoy las hemos retomado,
Pero es decir, un espectáculo un espectáculo deportivo, de competición, que se celebró ininterrumpidamente durante un milenio, desde los tiempos de Grecia. Pues en el 393, Teodosio I, auspiciado, o digámoslo así, el poder civil, el poder del Estado, viviendo ya en el seno de la Iglesia, pues la cierra definitivamente. 393 es el último año de la antigüedad en el que se celebra la Olimpiada, y a partir de este momento se produce la división definitiva del imperio. 2 años después, en el 395, muere Teodosio, y uno de sus hijos, Honorio, ahora entraremos en los hijos de Teodosio, los veremos con un poco más de detalle. Una de las primeras cosas que ordena es una quema de libros masiva, en especial de libros de matemáticos. Matemáticos en esta época englobaba muchas cosas, también astrólogos o astrónomos, las dos cosas tal como las entendemos hoy, pero también geómetras y mucha gente, algunos romanos, otros de procedencia oriental. Es decir, se toma como fecha por una convención más o menos simbólica este año, 395, la muerte de Teodosio, como el fin del paganismo. Hemos llegado a un punto en torno al año 400 y podemos hacer una pequeña introducción a lo que va a ser, van a ser, digamos así, los primeros 50 años del siglo V, es decir, hasta la muerte más o menos de Teodosio II, que muere en torno a esa fecha. Teodosio II era nieto de Teodosio I, y en medio están estos dos personajes que son sus hijos y alguno más, ahora volveremos a él. Es decir, estamos en 395 y este mismo año en el que muere Teodosio, Agustín es nombrado obispo. Después de la muerte de Teodosio, el imperio se divide, pero desde esta división ya nunca ningún otro monarca, ningún otro gobernante reunió a las dos mitades del imperio bajo su poder. La unidad entre las dos mitades del imperio siguió existiendo en teoría, es decir, con frecuencia muchas de estas leyes, se promulgasen en Oriente o en Occidente, se promulgaban con el nombre de los dos emperadores. Y aún así, aquellas que se promulgaban en solitario por uno o por otro, con el tiempo acababan teniendo efecto y también se aplicaban en la otra mitad del imperio. Desde el punto de vista de la cultura, digamos, pues también se van diferenciando cada vez más, mientras que en Occidente prima el latín, en la mitad occidental, y cada vez es de mayor uso. En Oriente, que era más o menos desde la actual Grecia hacia el este, es decir, más o menos desde Grecia, desde Piro más o menos hacia el este, esto era el imperio de Oriente, y en África igual, y la otra mitad era el imperio de Occidente. Es decir, los conflictos no cesaron, sino que continuaron con los hijos de Teodosio e incluso con su nieto, Teodosio II, y se prolongaron hasta con los paganos, digo en este caso concretamente con los paganos, aunque a partir del 400 y un poco antes también, bueno, esto ya venía ocurriendo, pues también se extendieron la actividad política de la Iglesia o del Estado, que en este caso ya era decir casi lo mismo, se extendió también a sus propias corrientes divergentes de opinión, como hemos anotado. Es verdad, es cierto que en la primitiva cristiandad, es decir, ya desde los tiempos, desde el siglo I y II y en adelante, el mundo, digamos, el mundo sensible, pues los placeres, las diversiones, la impresión sensorial de los sentidos, estaba mal visto, estaba denostado. El cristianismo hablaba mucho del mundo venidero y del alma y de cosas mucho menos tangibles, y los paganos pues hablaban un poco de todo. Pero es verdad que ya en el Nuevo Testamento al Estado se le llama gran puta y horror de la tierra, y que en muchas ocasiones al emperador, sobre todo si no estaba a tu favor, es decir, si no, el caso de Atanasio y otros obispos que hemos visto, es decir, cuando no mandaban los tuyos, e incluso el mismo Ambrosio y otros tienen cartas y libros en los que alaban y ensalzan a un emperador, y 2 años después, vamos, lo ponen verde y por los suelos. Es decir, se le tildaba con estas palabras de servidor del demonio o personificación del anticristo o lo que falta hiciere, unos calificativos
que no hace falta reproducir aquí. Y esto incluso en las cartas y en los decretos y en los resúmenes y las conclusiones de los concilios. Lo que ocurrió a partir de este momento, en 395, aparece un fenómeno que se conoce como los niños emperadores católicos. Es decir, ya Teodosio también había empezado muy joven en el gobierno, pero sus hijos, concretamente, este es Honorio, este es Arcadio. Cuando Honorio accedió al trono tenía 11 años, mientras que un poco después, cuando Arcadio accedió al trono de Oriente, tenía 17 años. Pero después, el mismo Teodosio II, que es hijo de este Honorio, pues parece que cuando ocupó el cargo en el trono, creo recordar que tenía 4 años, ya lo comprobaré cuando vaya a corregir la sesión. Claro, es evidente, es decir, ¿qué decidían estos personajes? Pues evidentemente nada. A veces como regente funcionaba un obispo, a veces otro familiar, o incluso la hermana de una de ellos, Gala Placidia, en ocasiones, aunque se hermanastra, más bien. Pero realmente estos emperadores, los llaman así, los emperadores niños, los niños emperadores católicos, pues no eran independientes, no era un poder realmente, dicho un poco más claro, tanto en Oriente como en Occidente, los centros de gobierno cristianos presentaban el mismo aspecto: intrigas palaciegas sin cesar, luchas por el poder sin interrupción, crisis de ministros, asesinatos, y así pues casi durante 50 años, aunque todo hay que decirlo. Realmente el nieto Teodosio parece ser que es uno de los reinados más largos, es decir, creo que estuvo casi 50 años, lo veremos en un momento. Estos emperadores no son los emperadores niños católicos, son ellos dos, no, pero no solo ellos, también Valentiniano III, también Teodosio II, que estamos citando, pues vivían en las cortes rodeados de un enjambre de cortesanos, cada uno mirando por lo suyo, que hay de lo mío, ya saben de qué va, de altos dignatarios, de generales germanos, como acabamos de citar, es decir, Magister Militum y sus oficiales, porque las élites militares el ejército sigue estando ahí con mayor o menor fortuna, con mayor o menor disciplina que en tiempos de los paganos, pero los mandos, los altos mandos de los regimientos y el poder militar está detentado por los invasores, por germanos, godos o vándalos en otros momentos, etc. Es decir, estos personajes viven rodeados pues de obispos, de cortesanos, de generales que no son propiamente romanos, también de eunucos que formaban parte del funcionariado imperial, había bastantes, y todos ellos compitiendo entre sí pues por ganarse el favor de unos u otros o estar del lado que corresponde cuando se produzca algo inesperado. Aparte de esto, también hay algunas mujeres que no aparecen en primera escena cuando se escriben los libros de historia, pero que tuvieron un papel determinante, esposas, hermanas, hijas, que casaron a veces con unos, a veces con otros, y que en otras fueron utilizadas también como moneda política. Aquí no las vamos a citar como tantísima gente, estamos sacando a los más famosos, pues a Ambrosio, Atanasio y a estos emperadores, pues porque son, digamos así, las figuras más prominentes, pero evidentemente esto no emanaba solo de su única voluntad. Quiero decir, emperadores citamos uno por vez porque hay uno, pero obispos citamos a uno, pero claro, hay detrás un aparato y luego está la contra, los herejes, los arrianos, en fin, sus propias disputas. Por ejemplo, los obispos, a partir de este momento, desde los tiempos de Ambrosio, y aunque antes ya estaban en la misma política, no es que por un lado reprochaban a los emperadores lo del cesaropapismo, es decir, el poder civil o del Estado no puede interferir en el poder eclesiástico, pero al revés no les parecía mal, sino todo lo contrario. Es decir, durante todo el siglo IV y sobre todo en el siglo V, a partir del 400, los obispos continuaron mezclándose en los asuntos administrativos de los funcionarios y del aparato de poder, y cada vez más, y sobre todo asumían facultades que no les competían, incluso intentaban ampliar el ámbito de lo que se llama jurisdicción eclesiástica, es decir, qué casos puede juzgar un obispo, casos de litigio
de juzgado, como diríamos hoy, y qué casos puede juzgar un magistrado civil de la carrera habitual. Es decir, estuvieron durante 2 siglos y esta polémica perdura incluso durante la Edad Media, que hay un montón de concilios también. Con frecuencia se ven disposiciones en las que el concilio intenta delimitar el ámbito al que llega la jurisdicción civil, digamos, de la sociedad de toda la vida, de jueces, etcétera, o la del Estado, y la que es competencia eclesiástica. En cualquier caso, parece que no lo consiguieron del todo, pero, por ejemplo, ya desde Constantino I, es decir, desde casi 100 años antes del tiempo en que estamos ahora, desde el 320 o incluso antes, en un proceso civil cualquiera, un ciudadano podía acudir al obispo, podía decir, no, yo este litigio, este caso, no lo voy a llevar al juez o al magistrado o a quien sea, sino que lo voy a llevar a un tribunal eclesiástico. Esto, donde no consiguió cuajar, fue en los países germanos, que eran todos arrianos, igual que después de la caída de Roma, o casi todos, pero dentro de Roma sí. De modo que solamente voy a listar de nuevo en tiempos de Honorio y de Arcadio, es decir, a partir del 395, el año en que nos habíamos quedado, el que se toma simbólicamente como el fin del paganismo, bueno, y algo más que simbólicamente, realmente el paganismo ya no consiguió recuperarse. En el 395, uno de los primeros actos de Honorio, emperador niño, evidentemente auspiciado por la jerarquía eclesiástica, fue ordenar una quema masiva de libros de matemáticos. Además, su hermano Arcadio también censura, es decir, se queja de la negligencia de las autoridades. Es decir, Arcadio, este de aquí, se queja de que las propias autoridades políticas o eclesiásticas, o en su caso como estuvieron repartidas, no aplica con el debido rigor toda la legislación precedente de Teodosio I y también de Constancio II, incluso de Constantino. Al año siguiente, en el 396, se queja de la negligencia de las autoridades contra los idólatras, es decir, contra todos aquellos que adoran pues imágenes o dioses que no son el dios cristiano. Al año siguiente, en el 396, se prohíben por decreto las fiestas paganas, se retiran todos los privilegios a los sacerdotes de confesiones no cristianas. 2 años después, en el 398, se establece la pena de muerte por herejía, aunque en este momento el cargo se aplica solo a los maniqueos, que son otra corriente oriental que defiende otras cosas. Estos no son exactamente cristianos, pero después, muy poco después, esta misma pena y esta misma definición de hereje se amplía a otros muchos. También ese mismo año, en el 398, se castiga con la pena de muerte, y ya no profesar la herejía o el maniqueísmo, sino tener tratados de estas confesiones en tu casa. A ti te detienen o te interviene, estás en posesión de tratados de los que prohíbe el decreto, se te aplica igualmente la ley. Al año siguiente, en el 399, se promulgan decretos para destruir los templos paganos. Muchos de ellos se convierten en canteras. Esta es una situación que ya hemos comentado con anterioridad también. También se decreta la destrucción de los altares y estatuas de los paganos. Estatuas, pues no les digo cuántas había en el mundo clásico, no solo en los templos, por doquier, en las bibliotecas estatuas, en los jardines estatuas, en los templos estatuas, en los edificios públicos estatuas, en las casas privadas estatuas. La piedra pues era un negocio bastante rentable en la antigüedad, era una cosa que perduraba mucho, y este fue también otro motivo de las polémicas que enfrentaron a los cristianos, en especial contra los paganos. Decían que adoraban ídolos, decían los cristianos que Dios no podía habitar en objetos de piedra hechos por la mano del hombre, que eso no podían ser dioses, por eso los llamaban ídolos. Es decir, que era una cosa para los cristianos. Esto es lo que decían los primeros padres de la Iglesia, era uno de sus temas recurrentes contra las imágenes. Esto se llama iconoclastia, que es la prohibición que tienen algunos credos o algunas confesiones de representar en imágenes a sus santos o a sus profetas o a sus dioses, como seguimos viendo hoy en día. Y en el seno de la Iglesia esto también ocurrió, y en el 700 y en el 800 también volvió a ocurrir,
y en tiempos después del año 1000 volvió a ocurrir. Hay sectores del imperio, hay sectores de Europa y de Asia, sectores de escisiones de la propia Iglesia, digo cristiana ahora, en donde el culto a las imágenes está prohibido. De modo que los cristianos, pues claro, veían ídolos por todas partes, porque todo el mundo clásico estaba lleno de estatuas. En unas ocasiones era arte o deleite de los sentidos, en otras ocasiones era política o símbolos, como en el caso de la Estatua de Victoria o de lo que fuera, o el foro romano, en fin, los parques públicos, y en otros casos eran imágenes de dioses, pero no solo de sus dioses paganos, sino de cualquier tipo de dios. Esto fue en el 399 y en el 400 tuvo lugar una nueva matanza, en este caso de godos, en Constantinopla. En Constantinopla, el jefe de, como en tantas partes, el jefe de la milicia, el jefe militar, Magister Militum, era un godo arriano, es decir, seguidor de las tesis de Arrio y no de Atanasio y de Ambrosio, un tal general Gainas, que parecía que se comportaba con cierta ecuanimidad. En una ocasión le presentaron a dos cónsules y a un escribiente del partido contrario, es decir, del que le buscó la ruina en breve, y en vez de ajusticiarles o aplicarles lo que era al uso, se limitó a tocarles con la espada, indicando que merecían la muerte, pero los envió solo al exilio. Es decir, los mismos godos y arrianos, no todos, claro, pero por ejemplo este sí, pues en ocasiones se comportaban con mucha más tolerancia y mucha más sensatez o civismo que los mismos obispos. Pues en este año, en el 400, el partido nacional, es decir, el partido ortodoxo, el que estaba de parte de los católicos, había armado a los ciudadanos y, junto con la propia guarnición romana, atacó a la minoría goda, a esta especie de élite militar que había. Gainas se salvó, pero se produjo allí una matanza impresionante. Es decir, Gainas consiguió salvarse con una parte de sus tropas, no muchos, pero la mayoría de sus soldados, junto con sus mujeres y sus hijos, acabaron asesinados o bien quemados en el interior de la iglesia de los godos. Es decir, dentro de la ciudad había iglesias católicas, cristianas católicas, había iglesias cristianas arrianas. Parece que se refugiaron unas 7.000 personas en el interior de una de estas iglesias para ver si eran respetados, como de hecho ocurrió después en el 410. Cuando en el 410 Alarico saquea Roma, ordena que se respeten las iglesias cristianas. Es decir, saquea, están 3 o 4 días por allí, claro, que se quitan de en medio a quien corresponde, pero a todos aquellos que se refugian en iglesias, igualmente ordenó respetar las estatuas y ciertos símbolos públicos. Eso significa que no hubiera pillaje y destrucción y de todo, pero la orden expresa de Alarico fue esa. Pues aquí se esperaba lo mismo, pero en vez de eso parece ser que el pueblo armado por el lado ortodoxo, a esta gente que se había refugiado en la iglesia de los godos, quitaron el techo de la iglesia y masacraron a los que estaban dentro con una lluvia de pedradas y vigas ardiendo hasta que no quedó ni uno. Esta fue la famosa masacre de godos del 400. Estamos a caballo ahora entre el siglo IV y el siglo V, y así como un resumen muy resumido, antes de seguir adelante. Es decir, a finales del siglo IV, digamos así, las 2 últimas décadas del siglo IV y durante el siglo V, se destruyó sistemáticamente, o casi sistemáticamente, toda la literatura no católica. Es decir, por ejemplo, en cuanto a literatura política, los cristianos la destruyeron prácticamente toda, la pagana. Incluso amenazaron y promulgaron leyes cuya pena era cortar las manos de los copistas que intentaran reproducirlas. Es decir, no quedó ni rastro. En estos años de transición, aunque ya lo he citado antes, todos los cristianos, no solo los paganos o los de otras confesiones que no eran cristianas, sino, digo ahora, los cristianos no católicos, que no estaban solo los católicos y los arrianos, había muchos. Pues los cristianos no católicos tienen que entregar sus iglesias a los ortodoxos, es decir, a los católicos, no pueden construir otras
nuevas tampoco pueden celebrar sus servicios en domicilios privados. Hombre, puedes, pero te expones, claro, a que te encierren, a que te deporten, a que te confisquen tus bienes. No pueden usar domicilios privados, tampoco pueden celebrar reuniones ni servicios religiosos, ni tampoco recurrir a sacerdotes, e incluso se les privó, digo, a los cristianos no católicos, de lo que llamamos derechos civiles, como por ejemplo testar o heredar, es decir, hacer testamento a favor o recibirlo. Incluso se les prohibió llamarse cristianos, es decir, si no eras católico, entonces por ley no podías llamarte cristiano. Bien, pues por retomar o seguir con las disposiciones de Honorio, en el 405 hay nuevos decretos de Honorio, esta vez contra los donatistas. Bueno, ha habido otros, estamos señalando los principales. También durante esos años contra priscilianistas y maniqueos. En el 407 un nuevo decreto de Honorio contra los paganos, y otro nuevo que ordena destruir las imágenes y altares de los paganos. Otro nuevo que ordena confiscar los templos, la propiedad de los templos, de los edificios, y también todos los bienes y las rentas, es decir, impuestos, donaciones o cualquier medio por el que se sufragasen. Estamos en el 407. Al año siguiente, en el 408, se promulgan nuevas leyes contra los donatistas, se prohíbe también la fiesta del Purim de los judíos, y Alarico, que es un godo, comienza a invadir Italia, se adentra en Italia y se acerca a Roma y la asedia. En este año, en el 408, durante el reinado de Honorio, mientras Honorio está presidiendo un desfile en Milán, un tal Olimpio organiza una matanza entre los altos cargos estatales presentes en ese desfile. Es decir, concretamente se quitan de en medio a unos cuantos: al prefecto praetorio de la Galia, Limesio, al magister militum de la Galia, Cariobaudes, al magister equitum Vicente, al antiguo prefecto pretorio de Italia, Longiniano, también al comes domesticorum Salvio y al magister officiorum Nemorio, al que inmediatamente sucedió el mismísimo Olimpio. Es decir, en un golpe de mano, un atentado, diríamos hoy, decapitó prácticamente a toda la cúpula militar goda, porque esos eran los puestos que ocupaban, es decir, a todos los cargos que debían su puesto al famoso Estilicón. Estilicón era de facto el que manejaba los ejércitos en este tiempo, era germano, pero llevaba 10 años defendiendo a Roma pues a capa y espada contra otros invasores bárbaros. Concretamente, con Alarico pues intentó mediar, frenar su avance. En el 408 Alarico asedia Roma, intenta mediar entre una derrota segura, porque en esos tiempos pues Roma ya no es lo que fue. Es decir, Estilicón se las ve crudas e intenta que las dos facciones se entiendan. Bueno, al final le proponen a cambio de pagar un tributo, es decir, Roma funde, como se hacía en muchas ocasiones, para pagar el tributo a un invasor. Si a lo mejor te reclama 2000 monedas de oro o lo que te reclame, pues lo que haces es irte a los templos o al tesoro, fundir joyas, fundir cálices o lo que sea, todo lo que encuentras, lo fundes, lo acuñes y le entregas, o directamente le entregas el botín. Bueno, al final creo que por un tributo de 3 o 4 mil monedas de oro y no sé cuántas cosas más, Alarico cede y dice: vale, me retiro, y no asalta la ciudad. Y como muestra de buena voluntad de haber aceptado el trato, Alarico envía 300 esclavos regalados al Senado romano, pero al final Honorio no paga, y en el 410 se acerca de nuevo a Roma y por fin la toma y por fin la saquea. Como he citado antes, durante el saqueo de Roma por las tropas de Alarico, esto fue una orden expresa, que se respetaran las iglesias y los bienes eclesiásticos, al menos las que estaban fuera de las murallas. En realidad, todo lo que llamamos el orbe católico universal, nunca mejor decir, todo el imperio quedó espantado de que Roma había caído al cabo de 800
años, de hecho siglos sin interrupción, la ciudad imperial había caído, pero algunos cristianos eminentes pues no le intentaron restarle importancia al asunto. Bueno, la gente se puso a hablar y a comentar enseguida diciendo, y por doquier diciendo, mirad, desde que hemos dejado de adorar a los antiguos dioses de Roma y hemos cambiado de religión, están ocurriendo de nuevo desgracias. Decían, mientras fuimos haciendo sacrificios a nuestros dioses, Roma se mantuvo, Roma floreció. En este momento, después de ver Roma caer, pues claro, si Roma puede caer, ¿qué hay seguro?, se preguntaba San Agustín. San Agustín y otros intentaron quitarle hierro al asunto, comparando este saqueo, el de Alarico, con el que había ocurrido poco más de una década atrás con los enones y con Breno, como diciendo, entonces fue peor, entonces hubo más muertos, esta vez solo han estado 3 días saqueando. Bueno, Agustín, no voy a leer toda la cita, pero viene a decir eso, que en realidad todo esto había ocurrido por la mano de Dios, es decir, y que la ciudad, por mano de Dios, lo que había sido era no aniquilada, sino reorganizada, como si dijeras, volver a poner las cosas en su sitio. Alarico, Agustín en toda su obra solo lo cita 2 veces y una de ellas ni siquiera menciona su nombre. Es decir, era como justificar lo injustificable. En este momento la autoridad máxima eclesiástica en Roma era Inocencio I, el Papa. Pero Inocencio I, un tiempo antes, viéndose venir el peligro, según algunos padres de la Iglesia, pues concretamente Orosio, que era discípulo de Agustín, dijo, es que el Papa no estaba en ese momento en Roma. Tiempo atrás se había ido a Rávena, que era una ciudad mucho más protegida, mucho más difícil de asediar, y había establecido allí su corte. Según Orosio, dice que Inocencio I había estado del conflicto, de la caída de Roma, alejado como un justo Lot de Sodoma por un consejo inescrutable de Dios, y se apresuró a ir a Rávena y no vio el hundimiento del pueblo pecador. Es decir, que lo que había ocurrido allí no había sido un desastre sin precedentes al cabo de un milenio, sino que había sido una especie de prueba de fe, y que algunos incluso habían sido pues preservados o apartados como Lot para no quedar convertido en estatua de sal y todas esas cosas que se contaban en el Antiguo Testamento. Es decir, esta fue, pues sí, probablemente la catástrofe mayor y más estremecedora de aquellos tiempos. Pero el Papa ni se inmutó. En realidad no hay apenas ningún cronista cristiano de esta época y de los años subsiguientes que defienda la actuación del Papa que había en ese momento, que para el caso tampoco estaba ni se le esperaba. Bien, pues durante el saqueo de Roma de Alarico en el 410, pues parece ser que el emperador Honorio, este es Honorio, el mismo Honorio, aquí está, estos son cuadros posteriores, claro, aquí está un poco más joven, pero aquí está representado con la edad más o menos que debía tener. Parece ser que el emperador, durante el saqueo de Roma para Alarico, pues como ha dicho algún autor con sorna, pero es real, estaba totalmente dedicado, decía, a la cría de gallinas. Es decir, esta es una escena, es un cuadro posterior de Waterhouse. El emperador parece que era muy aficionado a este tipo de aves, palomas, incluso gallinas, es decir, pasaba muchas horas, las tenía por allí y les alimentaba, y él estaba a sus cosas. El Papa estaba en Rávena, a cubierto. La ciudad milenaria, el Faro de Occidente, estaba siendo saqueado, y Agustín, Orosio y Jerónimo y otros pues estaban reinterpretando aquello, haciendo algún tipo de exégesis histórica, diciendo que lo que ocurría allí, lo que había ocurrido, no había ocurrido ni por desidia o por intrigas ni por mal hacer de unos y otros, sino por entera voluntad divina, y que al fin y al cabo las cosas no habían sido tan desastrosas como podían haber sido, y reinterpretando aquello como una especie de acto de la voluntad de Dios, pues no para aniquilar, sino para recomponer un poco. Bien, al cabo Alarico se retiró, siguió a sus cosas, y Roma y la Iglesia siguió a las suyas,
de nuevo se retoman una serie de edictos. En el 415 estamos otra vez en las mismas. Se promulga una ley durísima contra la superstición, otra ley contra las sinagogas judías. Ahora lo que se está persiguiendo es un culto cristiano, pero no católico ni arriano, no, los judíos tradicionales de toda la vida. Además, se emiten leyes que prohíben que estos personajes, los que son declarados, los que practican superstición y los judíos en especial, puedan acceder al servicio del Estado, es decir, al funcionariado de la corte donde estuviera, ni tampoco a la administración judicial y hacer carrera, pues como siempre se había hecho, ni tampoco al estamento militar. Al año siguiente, en el 416, se produce una expulsión masiva de los altos cargos de la administración de todos los no cristianos. Quiero que entiendan eso ahora, no solamente que fueran los de la religión oficial de Roma, paganos o adoradores de Mitra o de quien fuera, sino que no eras cristiano. También se les impide a todos los no cristianos hacer carrera en estos tres ámbitos de la administración. Se confisca otra ley que confisca todas las imágenes adscritas a los templos, y también otra ley que se apropia, es decir, que confisca todas las propiedades de los templos. Es decir, son leyes que a veces se repiten sobre otras anteriores, lo que indica que han quedado restos, que en todas partes no se ha aplicado con el mismo rigor la legislación, y se ven en la necesidad de seguir promoviendo nuevas leyes que refuercen las anteriores o que las lleven a término o que incluso las superen. Por fin, en el 417, cuando cuenta 17 añitos la criatura, se ordena una quema de libros masiva en todo el imperio de todas las obras anticristianas, es decir, específicamente cualquier libro, es decir, de cualquier obra escrita por unos o por otros, paganos o no paganos, que hablase en contra de los cristianos. En este mismo momento, el bautismo también se hace obligatorio, en especial para judíos. Hay bautismos masivos en muchas partes del imperio, y en adelante, a partir del 418, ya la alta administración del Estado en ninguna parte parece que cuenta con funcionarios paganos, al menos declarados. Bueno, durante todos estos años intermedios entre unas leyes y otras que voy citando, a veces se producen saltos. Hay otras leyes de menor rango o de un ámbito más restringido de aplicación, o son años durante los cuales se van aplicando todas estas legislaciones. Hay un montón de concilios en Cartago, en Alejandría, en las diferentes capitales importantes, donde hay sedes obispales importantes, sobre un sinfín de problemas, pero en general, a partir del 400, de estos tiempos más o menos, de lo único que tiene que preocuparse la Iglesia, que es lo que hemos comentado antes, es de perseguir sus propias escisiones, sus propias herejías. Por ejemplo, en el 423, 5 años después de esta quema de libros anticristianos, se retira al patriarca judío, es decir, en lo que llamamos hoy Tierra Santa, a la máxima autoridad, se le retira por ley la capacidad de recoger los impuestos que venía recaudando desde más de 1000 años atrás. Se le retira también el título que ostenta y también el derecho a elegir a su sucesor. Es decir, ahora ya no son los romanos los que prohíben, o sea, al fin y al cabo prohibían pero toleraban. Es decir, paga a Dios lo que es de Dios, páganos al César, mantente en orden, cumple con los ritos oficiales y después, sino que son las propias autoridades imperiales, que son cristianas, las que persiguen estas cosas. Los judíos pues sufrieron muchas persecuciones también, pues estaban considerados, vistos como una secta, pero eran muy numerosos, estaban dispersos por todo el Mediterráneo, eran muy poderosos también, tenían dinero. En el 423, ese mismo año también, se penaliza con el destierro y la confiscación de bienes tanto el ofrecer sacrificios como someterse a la circuncisión, aunque tu fe te lo obligue. Por ejemplo, los judíos se circuncidaban mientras que los cristianos no. Pues a partir de este momento está penado con el destierro y oficiar cultos paganos con la muerte. Estamos en el 423. En este momento muere Honorio, en este año,
y le sucede un tal Juan, emperador, que era cristiano. Es un interregno de un par de años, pero que los partidarios de Honorio, por ejemplo, su hermanastra y otros, esta es Gala Placidia, aunque no se llevaba muy bien con él, en fin, la facción oficial pues no le veía con buenos ojos, porque aunque era cristiano y católico, parece que durante 2 años, o esto es lo que dicen las fuentes contemporáneas, pues hubo un gobierno más indulgente, más tolerante con los paganos, recortó privilegios que la Iglesia se había arrogado, es decir, promulgó leyes o no aplicó con el suficiente rigor otras que le estaban exigiendo los suyos propios, y concedió plena tolerancia a todas las confesiones, es decir, intentó volver a 100 años anterior, en tiempos de Constantino, el famoso que lo hemos leído antes, es decir, se llama edicto de tolerancia. Se trata de que no solo los cristianos, así decía el texto de Constantino, no solo los cristianos, sino cualquiera, que cada cual pueda profesar la fe que considere. Pues este señor se llama Juan, por algunos es llamado usurpador. A la muerte de Honorio ocupó el trono durante un par de años, hasta que Gala Placidia, esta señora que está aquí, ella es hija también de Teodosio I, es decir, es hermanastra de Honorio y Arcadio. Bueno, al final lo detuvieron, hizo que le cortaran la mano derecha, lo paseó montado en un asno ya con la mano cortada, por el circo de Aquilea. El circo es donde hacían las carreras, no es ese redondo anfiteatro, sino el de las carreras alargado, y por fin fue decapitado. Un año después, en el 426, se promulga una nueva ley de conversión de los judíos, es decir, se les obliga a los judíos a convertirse por ley, y si no, pues destierro, confiscación de bienes, y en los peores casos pues ya se sabe. En general se promulgan a partir de aquí, aunque ya se venía haciendo también, leyes y penas muy estrictas contra todos los que llaman heterodoxos, es decir, paganos, judíos, seguidores de Pelagio, maniqueístas, donatistas, nestorianistas y un montón de gente. Por fin, en el 429 es abolido por ley, es decir, directamente suprimido, la institución del patriarcado judío, es decir, las propias autoridades civiles que los judíos de antañazo, diríamos, ¿no? Los que seguían viviendo en Israel y en la franja de lo que llamamos el Levante Mediterráneo. Es decir, como ya hemos señalado en varias ocasiones, a partir del 400, los padres de la Iglesia, las autoridades eclesiásticas en el continente y a todo lo largo del imperio, puesto que detentan ya el poder administrativo y civil del Estado, solo tienen que preocuparse, bueno, no es que digan que es poco de lo que preocuparse, parecía que era bastante trabajo, es combatir las posiciones de lo que llaman herejes, es decir, de determinadas zonas del imperio, determinados obispados o corrientes dentro de la propia Iglesia que disienten, que niegan la Trinidad, que niegan la divinidad del Hijo, que niegan la validez del bautismo a los clérigos que habían ofrecido a los paganos, a los dioses paganos durante las persecuciones de cristianos, y todos los temas que han ido saliendo durante el curso. Concretamente en el norte de África, la máxima autoridad, o digamos la voz más autorizada, si no la máxima autoridad en todo el norte de África, pero sí la voz más reconocida, es la de Agustín. Aquí está en uno de estos concilios que se han apuntado, que no hemos tratado en detalle, combatiendo a los donatistas. Agustín muere en el 430 y ya en el 435 por fin Teodosio II ordena compilar el famoso Códice Teodosiano, que es una recopilación de leyes, ordena reunir todas las leyes que se habían promulgado, las leyes del Estado romano, desde Constantino I. Por darles un botón de muestra, antes del 381, el 381 eran los tiempos del debate de Símaco, cuando Símaco, por última vez, no es el último intento del paganismo, pero sí el último serio, digamos. 380 es el edicto de Tesalónica, 384 es el debate entre Ambrosio y Símaco. Pues antes del 381 solamente se habían, o por lo menos esta es la noticia que nos ha llegado, solamente se habían promulgado
5 decretos contra herejes en general. Mientras que entre esa fecha, el 381, el año siguiente al que se promulga, al que se declara el catolicismo religión oficial de todo el imperio, desde el año siguiente, digo, el 381, hasta el momento en que estamos ahora, 435, cuando ordena Teodosio II hacer esta compilación de leyes, se emiten al menos 61. Es decir, antes del 381, 5, y en el espacio de escasos 50 años, que es lo que habíamos apuntado al principio, más de 60. En cualquier caso, el problema venía de lejos, estaba alargado. Ya hemos intentado aclarar en otras clases algunos, o exponer algunos de los elementos a considerar: conversiones masivas, difusión del cristianismo, persecuciones de unos u otros, las opiniones y las cosas que defendían, algunas de las políticas eclesiásticas y también estatales, administrativas, que se llevaron a cabo, pero el hecho cierto es que en apenas 50 años, digámoslo así, desde Constancio II, el tercer hijo de Constantino, a mitad del siglo IV más o menos, a los tiempos en que estamos, 420, en el espacio de apenas medio siglo, poco más, pues todo rastro visible, vivo, digamos, en oficio, en lo que es el aparato estatal o el aparato administrativo del imperio, pues ha desaparecido. Y aquí tenemos a Teodosio II, que a partir de 410 pues está en activo, el protagonista de la quema de libros de obras anticristianas en el 417, y el que por fin ordena compilar el famoso Códice Teodosiano, que es una fuente de información hoy en día utilísima de todo lo que ocurrió en estos años con todos estos asuntos. Por recordarlo una vez más, si tú prohíbes algo es porque eso está ocurriendo. Es decir, si promulgas una ley contra el pillaje es porque el pillaje está ocurriendo, si no, no te ves en la necesidad de promulgar ninguna ley. Y si determinadas leyes, como la prohibición a los sacerdotes o a los obispos de hacer unas cosas u otras, se siguen repitiendo durante los siglos y durante toda la Edad Media, como es el caso y como consta por multitud de concilios, es porque aquellos hechos o aquellos actos o aquellas cosas que se están persiguiendo siguen ocurriendo de facto, y por eso te ves en la necesidad de insistir y de volver a promulgar nuevas prohibiciones sobre lo que ya anteriormente se había prohibido. Insisto, herejías y costumbres paganas y todo este tipo de cosas que se intentó erradicar o proscribir o apartar de la memoria o de la conciencia de la historia, pues volvieron a resurgir durante la Edad Media, incluso después del año 1000, bajo nombres parecidos, pero en el fondo eran las mismas polémicas. Aquí vemos, estamos por cerrar ya, una división, como he apuntado antes, por diócesis en torno al 400, es un poco antes de donde nos hemos quedado, para que vean qué es la división oriental y occidental. Esta línea más o menos marca la división del imperio, y desde Grecia, incluyendo Epiro y zonas de Rumanía, hacia el este, esto es el imperio oriental, mientras, y en África igual, más o menos desde la Cirenaica, ya que formaba parte de la administración de los Ptolomeos, hacia Siria, etcétera, todo esto es el imperio oriental. Y el imperio occidental, aunque pierde territorios en África en los últimos siglos, etcétera, pues es todo lo que queda a la izquierda de este. Esto incluía toda Italia, también Iliria, que es la zona de enfrente, y bueno, todos los territorios por nosotros conocidos. Esta simplemente ilustra a San Agustín, como hemos comentado antes, que es la máxima voz que preside mucho. Hay concilios desde el 400 y antes también, pero en especial desde el 400 hasta el 430 y tantos, donde estábamos ahora, concilios hay la tira. En Cartago un montón, también en Hipona, pero también en Alejandría, es decir, en el oriente, ¿no? Digamos en el norte de África y en la zona oriental. Aquí tenemos a Agustín, que estuvo activo en muchos de estos concilios, y también en muchas de las discusiones y contraargumentaciones y persecuciones, porque se llevaron a cabo también contra donatistas,
priscilianistas y otras ramas de la Iglesia, lo que vemos aquí encima es el Odeón de Cartago, no es el teatro. El teatro de Cartago es bastante grande, creo que tiene un aforo de 12.000 espectadores, mientras que esto es ese pequeño edificio cubierto para conciertos que se llama Odeón, y estos son sus restos actuales, está en este estado. Y este es un resumen de lo que también apuntamos por encima en una de las últimas clases. Esta es la Basílica de Hippor Regius, donde se supone que basílica cristiana, que tenía su sede, el mismo Agustín, y estos son personajes de la Iglesia, pero que se quedaron por el camino porque sus opiniones divergieron. Este es Marción, un rico naviero del siglo I, este es Arrio, el que mantuvo el enfrentamiento con Atanasio y por los siglos. Este es Prisciliano, que creo que era de origen hispánico, de Hispania. Este es Tertuliano, con el que empezó la polémica de los instrumentos y contra la música. Y aquí tenemos este es Pelagio, este creo que es... Este es Pelagio, este es Orígenes, este es Novaciano y este es Néstor. Que no se me vaya el hilo, es decir, las 3 o 4 amplias sesiones que hemos dedicado a este curso, a este título genérico que hemos citado, el fin del mundo clásico, o dicho de otro modo, el tránsito entre un modo de vida, si se quiere decir, basado en el politeísmo, pero no era eso. Estas clases han tenido por objeto ilustrar una época o arrojar un poco de luz, aunque no centrando el foco donde se debiera exactamente, de en qué medida estos procesos históricos todavía mal explicados o mal entendidos, mediante los cuales un imperio vasto, poderoso, que duró casi un milenio, se transformó en un imperio cristiano y después se fragmentó, pero no por estas razones históricas o políticas o religiosas, sino por poder entender en qué medida estos fenómenos afectaron a lo que es el objeto de nuestro estudio, que son los instrumentos musicales de los paganos, las prácticas musicales de los paganos, que también se han ilustrado, festivales, conciertos, instrumentos multifónicos, coros por doquier, pero no en los siglos de estos personajes, sino casi 1000 años antes que ellos, y poder entender en qué medida esto afectó a su desaparición, porque todos estos instrumentos que hemos tratado este curso, y todos estos coros y todas estas actividades sociales, lúdicas y religiosas, porque muchas de las musicales, digo ahora, tenían un trasfondo religioso, estaban asociadas a los cultos de unos y de otros, pues influyeron en el hecho cierto, porque esto también es un hecho, de su aparente desaparición, aunque parezca una contradicción en términos. Es decir, hay un vacío casi total de fuentes, de fuentes musicales, concretamente lo que nos atañe aquí, o instrumentales, entre el siglo V, finales del V, donde nos hemos quedado más o menos, hasta prácticamente los tiempos de Guido, que es en torno al año 1000 o incluso después. Y también haber dejado, si no claro, al menos expuesto, es decir, sembrar la duda razonable, que es el papel que juega la ciencia en nuestros días, respecto de las fuentes, de las primeras fuentes cristianas, son las que hemos visto este año aquí, y en especial sobre las que no hemos visto, que son todas las que le suceden, es decir, las fuentes medievales. Las fuentes cristianas de estos tiempos, es decir, a partir del 200, y las fuentes medievales, confiamos en haberlo dejado claro, no son fiables. Al menos, no digo en cuestiones teológicas o políticas o históricas, sino al menos en cuanto a las afirmaciones que se hacen hoy en día sobre los temas que nos han ocupado este curso. Es más, ¿acaso hubieran sido fiables si hubiéramos podido conservar la contraparte? Es decir, qué cosas dijeron los perdedores o los malos, en este caso, suponiendo que estos eran los buenos, y haber podido contrastar unas y otras y después juzgar en el sentido de emitir un juicio, formarse una opinión más o menos precisa. Pero como esto no ha ocurrido, es decir, todos los datos que se poseen son de fuentes hostiles, pero no a la música, sino en general a todo el mundo pagano, hostiles a su religión,
hostiles a sus, que no era una, ya ven que eran muchas, hostiles a su cultura, hostiles a su filosofía, que era la de Grecia, hostiles a su ciencia y en general a todo lo que representaba el poder del Estado o de la gran puta, como se le llamó ya en el Nuevo Testamento a comienzos. Esto ya lo aclaramos en las primeras, es decir, se predicaba en las plazas públicas, sobre todo en el oriente y en el norte de África, y a la vista de los oficiales contra el mismo Estado. Y esto era tolerado hasta que la revuelta estallaba y en efecto tenían que intervenir las autoridades. Esta no fue una situación aislada ni ocasional, sino que fue la tónica repetida, especialmente en estas regiones que he citado, y ninguno de estos personajes, aunque en ocasiones habla uno a favor del Hidráulis o deja estos últimos allí, en general, ninguno de estos personajes vio con buenos ojos la actividad de lo que ellos llamaron paganos y después extendieron a todos y acabaron llamando herejes, y hemos considerado que de justicia es hacerlo constar, y por eso se han grabado estas pocas sesiones dedicadas no concretamente a fenómenos musicales o no directamente relacionados con la cultura musical de estos momentos, sino con el entorno político, histórico, social en el que se desarrollaron. Bien, pues un placer.